Yo A ver, ¿qué soy... secretos podría guardar un libro de medicina publicado en México allá por 1988? Puede que suene como un texto viejo, pero créanme, en sus páginas se esconde una técnica japonesa casi olvidada y sobre todo una historia increíble de cómo cruzó medio mundo para llegar hasta Latinoamérica. Así que vamos a clavarnos en ella. Para poder entender de qué va el método Hinaishin, primero tenemos que hablar de algo que nos toca a todos, la guerra contra el dolor. Porque si lo pensamos bien, la historia de la medicina es, en esencia, la historia de esa mismísima lucha. El libro arranca, así de entrada, con esta afirmación, potentísima. Nos recuerda que desde las hierbas más antiguas hasta la cirugía láser de hoy, el objetivo siempre ha sido el mismo, aliviar el sufrimiento, aliviar el dolor. Y esta idea es la clave para entender todo lo que viene. Bueno, ahora sí, vámonos de lleno al origen de esta técnica. Todo empieza en Japón a mediados del siglo XX. El protagonista es un médico, el doctor Kobei Akabane, y una observación, digamos, casi por accidente, que lo cambiaría absolutamente todo. Y fíjense, el camino fue rapidísimo. En 1950, Akabane nota algo raro. Para 1952 ya le había puesto nombre, Hinaishin, después de lograr curar una rodilla con mucho éxito. Y apenas un año después, sus hallazgos ya se estaban compartiendo con toda la comunidad médica japonesa. Ahora, aquí viene lo interesante, la filosofía detrás de todo esto. El doctor Akabane se inspiró en el concepto del sube y baja, una idea central en la medicina oriental. Imagínense un sub y baja, tal cual. Para que haya salud, tiene que haber equilibrio. Cuando un lado baja, el otro sube. La enfermedad, entonces, no es otra cosa que un desbalance. Y esta imagen ilustra a la perfección su gran descubrimiento. Mientras trataba un dolor de hombro de su esposa, se dio cuenta de que si estimulaba el lado sano, el dolor en el lado enfermo disminuía. A esto lo llamó la teoría contralateral. Iba totalmente en contra de la lógica de tratar donde duele, ¿no? Pero la cosa es que funcionaba. Ok, ya conocemos la historia, pero a ver, ¿en qué consiste exactamente el método Hinaishin? O sea, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Pues el propio nombre nos da toda la pista, ¿eh? Hi significa piel, Nai es interior y Shin es aguja. Hinaishin es literalmente la aplicación de una aguja dentro de la piel, pero ojo, de una forma muy, muy superficial. Visualmente, la diferencia es, bueno, salta a la vista. A la izquierda tenemos esas agujas de acupuntura que quizás conocemos más, un poco más robustas, y a la derecha, la aguja Hinaishin. Es diminuta, casi como un alfilerito, diseñada para una estimulación súper suave, pero constante. Y los números no mienten. Para que nos demos una idea, según el libro, una aguja Hinaishin promedio tiene un diámetro de solo 0.16 milímetros. Eso es menos de la mitad del grosor de una aguja de acupuntura china de esa época. Aquí la clave no era la fuerza, para nada, sino la delicadeza. Pero, a ver, según los autores de este libro, la técnica no solo funcionaba, sino que ofrecía un montón de ventajas prácticas que la hacían, pues, muy atractiva. Y la lista, la verdad, es impresionante. Es sencillo, es rápido, hablamos de sesiones de menos de 10 minutos, y es efectivo. Pero lo más increíble, y pongan atención a esto, se presenta como una técnica que no duele, que no tiene riesgos y que es segura para cualquier persona, desde un recién nacido hasta un anciano. Y es justo aquí donde la historia da un giro que de verdad nadie se espera. Porque este no es nada más un manual médico, es un documento con una misión social clarísima. Esto, claro, nos lleva a la gran pregunta. ¿Por qué este conocimiento tan específico viajó medio mundo para terminar publicado en español? Y justo en México. La respuesta nos revela una filosofía fascinante sobre el acceso a la salud. Y la respuesta está en su propósito, que era democratizar el conocimiento. Los autores creían, con toda firmeza, que la medicina no tenía por qué ser un monopolio de los doctores. Su objetivo era, literal, poner una herramienta simple y efectiva en manos de la gente común. Pero, ojo, esta inspiración no salió de la nada. Ellos se fijaron en el doctor Norman Bethune, un canadiense que llevó medicina a la China rural, y por supuesto, en el famosísimo movimiento de los médicos descalzos de China, que capacitó a campesinos para dar atención médica básica. Vieron en el Hinashin la herramienta perfecta para un proyecto parecido en México. Y esta cita del prólogo lo resume todo, a la perfección. Para ellos, lo más importante no era la teoría súper compleja, sino la práctica constante, el ir mejorando con la experiencia. Se trataba de poner una herramienta útil en las manos de la gente.
Punto. Y así, este manual de 1988 nos deja con una pregunta que sigue bien vigente hoy en día. En esta era de altísima tecnología médica, ¿será que estamos pasando por alto la sabiduría de métodos más simples, más accesibles? Quizás las respuestas para el futuro del dolor se encuentran, pues sí, también en el pasado.